Tráfico sin censura. Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de su podcast Tráfico sin censura. El día de hoy vamos a abordar un tema importante, vamos a definir francamente si estamos hablando de espacio público o negocio privado, orden o libertinaje dentro del espacio público de las calles y avenidas de la ciudad. Su servidor Héctor Flores, gerente general de Metra. Muy buenos días, Hugo Godoy, director de la Policía Municipal de Tránsito de Ciudad de Guatemala. Bueno, Hugo, pues hoy tenemos la oportunidad de poder compartir con quienes nos dispensan el favor de su audiencia de un tema que creo que valía la pena analizarlo desde sus inicios. Este tema de la ocupación, la invasión del espacio público, pareciera que ha ido teniendo su evolución, porque, por ejemplo, espacio público o negocio privado, este tema de los llamados cuidadores de carros. Yo no recuerdo que haya sido así o tan masivamente presente en tantas calles y avenidas antes como lo es ahora. Claro, solo lo digo desde la perspectiva en aquel entonces de un vecino, pues más que no estaba metido en mundos de Metra y la PMT, pero usted tiene muchos años de estar acá. ¿Cómo ha vivido usted esa evolución de ese tema de los apartadores de parqueo? Pues creo que es un tema sumamente importante e interesante, partiendo desde que en algún momento aparecieron algunas personas que cuando uno parqueaba su carro le decían, se lo cuido, ¿verdad? Y entonces uno le daba cualquier cantidad de dinero con tal de que le vieran el vehículo y uno confiando en que no le iba a pasar nada a su vehículo. Pero por el paso del tiempo y la creciente demanda del espacio público, empezó a evolucionar el tema a volverse un negocio en el cual hoy en día uno tiene que pagarle a la persona para que le permita estacionarse. Ya no es que yo llego y encuentro un espacio, me parqueo y le doy unas monedas a alguien porque me vea el carro, sino que ya se volvió un tipo de extorsión de que si no me pagan, no me deja parquear. Y perdón, un paréntesis ahí. ¿Usted se recuerda que había una parte donde decían, yo le pongo la ficha al parquímetro? ¿Se recuerda que? Exactamente, digamos que en algún momento existieron los parquímetros, ¿verdad? Que estaban en diferentes zonas de la ciudad, y entonces estas personas en esos espacios le decían, yo le echo la ficha, jefe, yo se lo cuido. Y entonces empezaba el negocio donde engañaban a la persona diciéndole que le estaban poniendo tiempo a los parquímetros y solo lo hacían cuando aparecía una autoridad, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, ellos no pagaban y cuando regresaban, mire, le eché 10 quetzales al parquímetro, ¿verdad? Para que le dieran ese dinero a ellos, ¿verdad? Es un tema que con el tiempo y donde la gente va conociendo el sistema, aprende a jugar la vuelta o cómo tratar de engañar el sistema para hacerse de dinero de una forma incorrecta, porque al final ya no es un trabajo o una ayuda que las personas le dan, sino ya se vuelve un negocio en el que si no me pagan a mí, yo no les permito estacionar en este espacio. En los orígenes podríamos decir que este tema de los apartaparqueos o cuidadores, digamos, de carros en la vía pública quizás empezó como una expresión digamos, tal vez de síntomas de pobreza, en donde había gente que intentaba ganarse unos centavos probablemente para comer, digamos. Empezó probablemente de esa manera, y había gente que les daba, no tanto por lo que le cuidaba, sino porque querían ayudar a la persona, pero de eso fue como haciendo una evolución, desde un tema que era, yo recuerdo que no es que se hablara de una tarifa, sino, bueno, entonces, ¿cuánto me das? Y entonces ahí le daban un quetzal, le daban 5, pero no se había instaurado una negocio como un negocio, sino era un poco, precisamente era disímil, no era todo igual en los distintos lugares, porque era una cosa muy,
muy casual, que no digo que estuviera bien desde sus orígenes, porque era una expresión de los síntomas de De pobreza, miseria. pobreza extrema, digamos, que pues el Estado debe ir manejando en su conjunto, pero eso cambió. En un momento dado se mutó ese tema a hablar ya de tarifas, sino, espéreme, aquí la tarifa es tanto. Sí, exactamente. Y digamos que ha pasado a lo largo de la evolución del tiempo. Hablábamos del crecimiento vehicular y que como cada día es más difícil encontrar un espacio en la vía pública, esas personas vieron una forma de con todos estos sus botes, cubetas, banquitos, ¿verdad? Con cualquier cosa de poco valor que ponen en la calle, apartar los lugares y donde la gente ya empezó a pagar dinero con tal de conseguir un espacio. Y creo que es un problema que ha crecido y que hoy en día ya no es esa persona que por necesidad estaba ahí, sino hoy ya son grupos familiares, son grupos organizados. Hemos hablado en algún momento de esos casos donde detectamos que la persona que está cuidando una calle, un pedazo de avenida, llega en un vehículo en el que tiene ahí todos los botes y todo lo que utiliza, ¿verdad? Y ya de una forma muy Ya hay hasta organizada. logística, ya hay Exactamente, una logística de ¿verdad? distribución. Exactamente, digamos, casos esos donde en una motocicleta le van a dejar cierta cantidad de banquitos a una persona y luego van a otro punto y le llevan más banquitos, ¿verdad? A una segunda persona que está cuidando. O sea, ya son círculos eh, de gente que se está apropiando de las calles prácticamente, eh, sabiendo y conociendo que la autoridad municipal no tiene una fuerza de coacción sobre el individuo, que es el que comete este tipo de faltas. Que por cierto, ya vamos a pasar a hablar un poco de las soluciones y las líneas de acción, pues, ¿verdad? Porque ahorita es un poco, estamos describiendo el problema, pero geográficamente, hemos ido hablando en las reuniones de trabajo que manejamos con este nuevo enfoque y la fuerza que tenemos tratando de ver cómo restauramos el orden en las calles y avenidas de la ciudad. Hemos hablado de un plan en el que, recordará, dijimos, va, este es un problema que se ha extendido por distintas áreas y lo vamos a ir tratando por anillos. Y hablábamos de lo atinente a los centros hospitalarios, lugares de atención médica, digamos, en donde ya está, o sea, está presente el problema. Hablamos también de otro tipo de lugares que están en esa condición, pero sería interesante que comparta este tema de las asistencias de salud. ¿Cuál es la planificación y digamos, tal vez con un nivel de detalle, cómo se están llevando a cabo los operativos y con qué periodicidad, los elementos que dedicamos para hacerle una lucha frontal a este problema? Pero de hecho los operativos se están realizando todos los días. Todos los días hacemos levantamientos en diferentes áreas, especialmente en los centros hospitalarios. Hemos, digamos, tenido que comprar incluso herramientas para nuestros agentes para poder cumplir con esta misión, porque hemos llegado a tener detectado lugares, por ejemplo, cerca de algunos centros hospitalarios en el área de la Barranquilla, zona 5 específicamente, donde las personas dejan encadenadas sus galones y sus banquitos a los postes para no tener que estarlos transportando y entonces llegan todos los días, quitan su cadena, su candado y apartan sus espacios. Entonces tuvimos que comprar caimanes, ¿verdad? Para cortar. Para cortar la cadena y retirarle todos los obstáculos y es algo que estamos haciendo de forma continua. Ya hablábamos del tema de los centros asistenciales, que veíamos que esta invasión del espacio público de estos apartaparqueos, en la planificación que hemos tenido y sobre todo en la línea de retomar el orden y que pues acordamos entre todos hacer una lucha sin cuartel para devolver el orden que se necesita, hablamos de anillos de acción y dijimos, bueno, vamos a empezar el primer anillo que tiene que ser centros asistenciales de salud, clínicas, hospitales. Entiendo que llegamos al sinsentido de cuando empezaron a hablar que estaba invadida ya donde parqueaban las ambulancias en el San Juan de Dios,
o las acciones que se han tomado en la periférica de la zona 5. Pero usted que ha tenido la vivencia directa, operativa del tema, compártanos qué han encontrado y cómo nos organizamos para qué tipo de acciones se han tomado, en qué consisten estos operativos. Pues básicamente ese es un operativo del cual, en primer lugar, debe estar debidamente planificado. Hay sectores complejos, como el caso del San Juan de Dios, donde la gente ahí ya se sentía muy apoderada, muy dominante del sector y que en algunas intervenciones intentaron oponer resistencia. Sin embargo, ante la organización que hemos tenido y la constancia que se ha dado, se ha logrado tener el control sobre este espacio. Sin embargo, pues al final las personas persisten igual que nosotros, ¿verdad? Nosotros estamos constantemente pasando en los lugares y cada vez que encontramos un obstáculo lo retiramos. Hemos hecho intervenciones en zona 6, hemos hecho intervenciones en zona 11. O sea, estamos trabajando en toda la ciudad. Todas las semanas. Todas las semanas, todos los días, en algún punto de la ciudad se hace levantamiento o retiro de obstáculos. Y hemos llegado al punto donde las personas ya no es que vayan y vengan o que tengan un lugar donde dejar sus cosas en una vivienda o algo, sino que son gente que tiene vehículos donde guarda material, puntos donde los dejan encadenados a los postes, ¿verdad? Y todos los días llegan y los quitan y los ponen y al terminar de parquear todos los vehículos los vuelven a encadenar. Hemos comprado equipo para poder romper estas cadenas y hacer el retiro de los obstáculos. Justamente la semana pasada mostrábamos imágenes de estas acciones en las redes sociales que ustedes pueden ver, pero ha sido un trabajo bastante intenso, ¿verdad? Tratando de velar para que las personas, especialmente en los centros esenciales, pero también en áreas de donde hay oficina, puedan llegar y encontrar un espacio de parqueo que al final, como lo dice su palabra, la vía pública es para el uso de todas las personas. Aquí nadie puede hablar de privatizar ese espacio, ¿verdad? El espacio que está del límite de su propiedad, la pared del frente de su domicilio o negocio hacia afuera, es un espacio para el uso de los vecinos de la ciudad. Y mire, aquí surge una oportunidad, porque, bueno, para usted que nos escucha, saltará la pregunta, bueno, muy bien, está bien descrito el problema, pero ¿cómo lo solucionamos? ¿Qué necesitaríamos para solventarlo de fondo? Pues para empezar necesitamos legislación, que por cierto no puede ser municipal, porque este es un tema que para que francamente esto nos funcione, tendría que haber una afectación a los que directamente están provocando el problema. Y justo estábamos, antes de entrar en esta reunión, estábamos hablando de la iniciativa que ya tomó México, en donde ya están anunciando con bombos y platillos que el organismo legislativo allá decretó una ley, creó una ley que ya impone arresto a las personas que se dediquen a esta práctica y a estas actividades. Creo que los pueden detener hasta 36 horas, si es en un primer momento, ¿verdad? Porque entiendo que también hay un castigo ampliado en caso de reiteración, pero bueno, el punto es que la figura principal es que ya salió con una disposición que ayuda a ordenar. Finalmente nosotros dos estamos comentando esto porque el objetivo final de esta EMETRA y la PMT es ordenar el tránsito. Y si usted me pregunta si estos cuidadores de carro, con todo eso que ponen ahí, envases y demás, si provoca efectos en el tránsito, claro que los provoca. Está el tipo tratando de ver cómo le cobra a otro mientras el que se quiere parquear, que tiene una caja de aguas puesta ahí, no puede ingresar, y mientras no puede ingresar está demorando la vía. Por supuesto que provoca problemas y no digamos estos que apartan lugar en una distancia que no respeta el distanciamiento mínimo de la esquina hacia el lugar de la calle, digamos, para que haya viraje de los virajes libres, sobre todo de buses, camiones de reparto. Entonces, sí es un tema en el que necesitamos generar una legislación de nuestra parte. Estamos trabajando ya en un proyecto que vamos a presentar y vamos a hacer llegar al señor alcalde de la ciudad para que lo pueda presentar en debida forma, ya formalmente planteado pues al organismo legislativo, a los diputados,
para que se discuta. Ese sería un cambio, quizás pequeño, pero de un impacto muy grande en favor de todos los que viven en la ciudad. Y ya con una disposición de este tipo, pues el impacto no solo sería en Ciudad de Guatemala, sino en los 340 municipios. Y eso estoy seguro sí sería algo que traería un beneficio para, pues, para ordenar la movilidad dentro de las urbes, que es un tema importante. Pero vamos a ver, también está muy de moda y está subiendo bastante la denuncia por vehículos abandonados en la vía pública. Y aquí hemos dicho que esta sí es una práctica en donde para poder ordenar lo que necesitamos en Ciudad de Guatemala, sí, aquí estamos, nosotros somos las autoridades, pero esto no vamos a poder lograrlo solo nosotros. Tenemos que colaborar entre todos porque necesitamos vecinos que denuncien y ojalá pudiéramos tener un grupo de vecinos que hagan campañas de concientización para que esto no se produzca, porque una gran cantidad de estos vehículos abandonados se dan en las áreas barriales. ¿Cómo lo ha visto usted, Hugo? Sí, lamentablemente, digamos que ante la cantidad de vehículos que las personas a veces tratan de tener por necesidad o por tratar de un vehículo que les sirva para utilizarlo durante los fines de semana, salir con la familia y demás, se ven con este problema de que cuando un vehículo que ellos adquirieron sufre un desperfecto mecánico mayor, ya no logran poder repararlo. Y entonces lo que hacen es que lo dejan estacionado en algún lugar de una colonia frente al domicilio de alguien más en calidad de abandono. Y la legislación actual nos da 36 horas para hacer el retiro de este vehículo. Entonces, si un vecino nos denuncia por las vías que tenemos habilitadas para esto, nosotros inmediatamente tenemos que actuar, ¿verdad? Y entonces tenemos que notificar al vecino. Y ahí hubo un énfasis muy grande. Si usted me pregunta, ¿qué va a pasar con la legislación actual, con las reformas que están vigentes hoy, con la ley de tránsito en mano y su reglamento? Grave es esto. Usted ve un vehículo que está abandonado, 36 horas que pase parqueado en el mismo lugar, sin haberlo movido, a nosotros como autoridad de tránsito nos da la posibilidad, ante el pedido de los vecinos, de llegar con una grúa y llevarlo a los predios, a los depósitos municipales. Así es. Ahí no hay punto intermedio, que es un tema que así es. Y mire, yo he escuchado que hay personas que dicen, pero es que yo lo dejé frente a mi propia casa, dice. Pero la legislación no hace distingo de si se quedó detenido 36 horas frente a su casa o no. No estoy hablando dentro de su inmueble, dentro de propiedad privada, no. Estamos hablando los que se quedan en la vía pública. De eso estamos hablando. Sí. Y de hecho, digamos, hay muchas personas que dicen, no, pero si el carro sí funciona, pero es que no lo uso, ¿verdad? Y entonces, como todos sabemos, un carro que permanece detenido en un mismo lugar se vuelve un centro de acumulación de basura, empieza a generar un entorno, un ornato afectado por suciedad, afectado por aquellas personas que viven en calle o que se mantienen en calle, que lo empiezan a usar como escondites para cometer otro tipo de hechos. Y también empieza a tener el efecto de que cuando el vehículo pasa demasiado tiempo ahí, le empiezan a robar piezas. Y entonces, entre más piezas va perdiendo, menos posibilidades hay de que la persona lo pueda recuperar y en algún momento se vuelve una vivienda. Hemos encontrado casos dentro de todo este tema de la recuperación del espacio público. Hemos encontrado en los alrededores de los centros hospitalarios vehículos que quedaron abandonados y que se terminaron convirtiendo en el domicilio de un indigente. Ya hemos tenido problemas de este tipo donde hemos tenido que levantar con grúa los vehículos y estos resulta que hay una persona que habita ahí permanentemente. Entonces es un problema que realmente nos afecta a todos los vecinos, ¿verdad? Porque vuelve los lugares inseguros, les refleja un estado de abandono de la vía pública y muchos de estos espacios
son de necesidad de uso para otras personas. Y tal vez valdría la pena, Hugo, que pues es una práctica que no debemos practicar y nosotros ya hay ahora un sistema de grúas que está asignado para ir a atender este problema en los distintos puntos cardinales de la ciudad. Hay toda una planificación en la que nuestra gente, hay elementos específicamente dedicados para ir a atender este tipo de denuncias, pero valdría la pena que compartamos para cerrar esta parte. ¿Cuál es el procedimiento? Dirá la gente. ¿Qué hago yo? Ahorita me estoy dando cuenta que aquí tengo un carro abandonado. ¿Cómo procedo? Bueno, aquí la forma de podernos notificar está lo más cercano y más inmediato hasta a través de su alcaldía auxiliar, que le notifique a su alcaldía auxiliar, ya que los promotores de las alcaldías en su trabajo y sus recorridos diarios van a notificar a estos vehículos para poder empezar a marcar los tiempos y que cumplamos con lo establecido según la ley, que son 36 horas. Entonces, alcaldía auxiliar puede ser a los teléfonos 1551, que son los teléfonos de la municipalidad, y el de nosotros como Policía Municipal de Tránsito está el teléfono 23 80 10 99, que es donde está activo las 24 horas para poderlo atender, y nosotros estaremos dando seguimiento a estos lugares. Una vez el vehículo haya cumplido con las 36 horas de notificación, entonces entra a nuestra programación, es decir, tenemos nosotros asignadas grúas que todos los días están levantando vehículos abandonados en las diferentes zonas de la ciudad. Todos los días estamos llevándonos por lo menos 3 vehículos que han cumplido con este proceso de notificación y que son llevados a los predios municipales. Es decir, es un problema bastante grande que se están tomando acciones y que al final lo que necesitamos es que quien tenga un vehículo que haya sufrido un desperfecto mecánico, que en este momento todavía no tiene la capacidad para poderlo recuperar y ponerlo en movimiento, que busque un lugar adecuado, que busque un lugar donde poderlo guardar dentro de un domicilio, dentro de su vivienda, en algún parqueo privado que tiene el espacio suficiente, pero no lo deje en la vía pública, porque nuestra intención al final no es retirarle su vehículo, sino nuestra intención es mantener el orden y el espacio disponible para todos los vecinos. Ese es nuestro objetivo final. Pues de parte nuestra, trasladar que existe una planificación para atender las distintas problemáticas que dentro de este mundo tan grande de garantizar la movilidad correcta de los automotores, de los peatones, en fin, de todos los que circulan en la vía pública, pues hay múltiples desafíos, pero creo que esto finalmente vamos a poder lograr resultados, por supuesto, de parte de sus autoridades. Espere que con planificación, con una disposición totalmente a tratar de servirle, tratar de apoyarle y tratar de eliminar el problema, pero necesitamos tener aliados en esta lucha contra todas estas prácticas que hemos comentado el día de hoy. Y en ese sentido, pues, un llamado a todos los vecinos y las personas en general para que nos colaboren. Repito, unos podrá ser que denuncien y nosotros estamos aquí para recibir su denuncia y actuar, pero en general, estando conscientes de los problemas que estos tipo de prácticas provoca, como ese apartaparqueos, como este de vehículos abandonados, pues en la medida que usted se sume y juntos erradicamos este problema, vamos a tener una ciudad más ordenada, que funcione mejor y que de alguna manera la podamos disfrutar y usar en debida forma, pues todos. Los invitamos para que nos continúe escuchando en su podcast Tráfico sin Censura y nos saludamos en 8 días. Muy buen día para todos. Tráfico sin censura.